Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Prepárense porque nos adentramos en un caso que conmocionó a Argentina, el asesinato de Fernando Báez Sosa. Un crimen a la luz de la madrugada, un misterio que nos invita a explorar las sombras de una sociedad y a cuestionar todo lo que creíamos saber. En esta inmersión vamos a bucear en un mar de documentos judiciales, en testimonios de testigos y una cobertura mediática que, ha amplificado cada detalle de este caso. Nuestra misión es ir más allá de los titulares, separar los hechos de la especulación y comprender qué sucedió realmente aquella fatídica noche de enero en Villa Gesell. Exacto. Imaginen si quieren la escena. Villa Gesell, un pueblo costero argentino lleno de turistas en el verano de 2020. Fernando Báez Sosa, un joven estudiante de Derecho de tan solo 18 años, disfrutando de unas vacaciones con amigos, ajeno a la tragedia que se avecinaba. Un chico con toda una vida por delante que se vio truncada por un acto de violencia inexplicable. Y por otro lado, tenemos el grupo de los rugbyers, jóvenes, en su mayoría jugadores de rugby, también de vacaciones en Villa Gesell. Un grupo que, según algunos testimonios, ya tenía cierta reputación de provocar peleas y acosar a otros jóvenes. Un dato inquietante que añade una capa de misterio al caso. ¿Era este un patrón de comportamiento o se trató de un incidente aislado? La noche del 17 de enero, ambos grupos coincidieron en Le Briquet, una discoteca popular de Villa Gesell. Lo que ocurrió dentro de la discoteca es fundamental para comprender la tragedia que se desencadenó después. Según la sentencia judicial, hubo un altercado entre Fernando y uno de los rugbyers, Máximo Thompson, que terminó con ambos expulsados del local. Pero aquí está la clave. La sentencia no profundiza en las causas de la pelea. Simplemente diga que Fernando golpeó primero a Thompson derribándolo. Es decir, hay una laguna en la información. ¿Qué provocó ese primer encontronazo? ¿Fue un simple roce accidental o algo más premeditado? Es un detalle que a medida que avancemos en nuestra inmersión, cobrará una importancia crucial. Sin duda. Lo que sí sabemos con certeza es que tras ser expulsados, Fernando esperó fuera de la discoteca con sus amigos, mientras que los rugbyers se reagruparon. Y aquí es donde la historia da un giro brutal, un giro hacia la oscuridad. A las 4:44 de la madrugada, Fernando y sus amigos fueron atacados por el grupo de rugbyers. Un ataque repentino brutal, capturado en vídeo por uno de los propios agresores. 50 segundos de violencia extrema. 50 segundos que le costaron la vida a Fernando. Piensa en eso por un momento. 50 segundos que cambiaron la vida de todos los involucrados para siempre. En el vídeo se ve con una claridad escalofriante cómo Fernando recibe patadas y golpes, incluso en la cabeza, aún después de haber perdido el conocimiento. Y lo que hace este detalle aún más perturbador es que uno de los atacantes estaba grabando la agresión con su teléfono móvil. ¿Por qué? Para presumir. Para documentar su hazaña. Es una pregunta que nos lleva a intentar comprender la mente de estos jóvenes, a desentrañar las motivaciones detrás de este acto de barbarie. La escena, tal como la describen los testigos, es desgarradora. Fernando yace en el suelo, sin vida, mientras sus amigos intentan desesperadamente ayudarlo. Los atacantes huyen, desapareciendo en la oscuridad, dejando tras de sí una estela de dolor y horror. Pero la historia no termina ahí. Lo que hicieron los rugbyers después del crimen es quizás aún más revelador que el propio ataque. Intentaron encubrir las pruebas, se mostraron indiferentes en un McDonald's poco después del ataque, y lo más escalofriante, las conversaciones en sus teléfonos móviles revelan una absoluta falta de remordimiento. ¿Qué imagina? Mensajes de texto en los que bromean sobre lo sucedido, en los que se jactan de la paliza que le dieron a Fernando. Incluso hay una selfie del grupo, tomada apenas 20 minutos después del crimen, en la que aparecen sonrientes. Un detalle que causó conmoción e indignación en la sociedad argentina. Y no podemos olvidar el mensaje de texto encontrado en el teléfono de Lucas Pertossi, uno de los acusados, que escribió "caducó", refiriéndose a Fernando. Una frase fría y deshumanizante que nos da una idea de la mentalidad de este grupo. Estas pruebas fueron cruciales para la rápida detención de los 10 sospechosos. Una detención que desató una ola de indignación en todo el país, un clamor por justicia que resonó en cada rincón de Argentina. Y ese clamor nos lleva a la siguiente fase de nuestra inmersión, el complejo proceso judicial. Un laberinto legal en el que exploraremos los cargos iniciales, las modificaciones a la luz de nuevas pruebas y la atribución de roles diferenciados a cada uno de los acusados. Pero antes de adentrarnos en ese laberinto, detengámonos un momento en la figura de los acusados. Jóvenes de clase media alta, la mayoría jugadores de rugby provenientes de la ciudad de Zárate. ¿Cómo es posible que chicos con familias, estudios, un futuro por delante se conviertan en asesinos? Esta es la pregunta que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestra inmersión. Una pregunta que nos obliga a mirar más allá del propio crimen,
analizar el contexto social en el que se produjo. Prepárate para sumergirte en las profundidades de la sociedad argentina, en un viaje que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la violencia, la justicia y la naturaleza humana. Lo que hace este caso aún más complejo, más escalofriante si cabe, es la aparente normalidad de los acusados. Jóvenes de clase media alta, la mayoría jugadores de rugby provenientes de la ciudad de Zárate. Nada en su perfil público hacía prever la brutalidad de sus acciones. Es cierto. Y ese contraste, esa desconexión entre su imagen pública y la violencia de sus actos es precisamente lo que conmocionó a la sociedad argentina. ¿Cómo es posible que chicos normales, con familias, estudios, un futuro por delante, se conviertan en asesinos? ¿Qué hay detrás de esa máscara de normalidad? Esa es la pregunta que nos ronda la cabeza desde aquella fatídica madrugada. Y para encontrar respuestas, debemos sumergirnos en las profundidades de la sociedad argentina, en sus contradicciones, en sus zonas oscuras. Empecemos por la cultura de la violencia. ¿Cómo influyó este factor en el caso de Fernando? Argentina, como muchas otras sociedades, tienen una larga historia de violencia que se manifiesta en diferentes ámbitos, desde la violencia doméstica hasta la delincuencia, pasando por la violencia en el fútbol. Esta cultura de la violencia, muchas veces normalizada, incluso justificada, crea un caldo de cultivo para que se produzcan tragedias como la de Fernando. Es como si la violencia se hubiera infiltrado en el tejido social, como un virus silencioso que se transmite de generación en generación. Exacto. Y en el caso de Fernando, esa violencia latente, esa predisposición a resolver los conflictos con los puños, se desató con una furia brutal, incontrolable. Y aquí entra en juego otro factor clave: la masculinidad tóxica. ¿Cómo se relaciona este concepto con el caso? La masculinidad tóxica es un conjunto de normas y expectativas sociales que definen lo que significa ser hombre en una sociedad patriarcal. Estas normas, muchas veces basadas en la fuerza física, la agresividad, la represión emocional y la competencia, pueden llevar a los hombres a actuar de forma violenta para demostrar su hombría. Es como si la sociedad les dijera que la violencia es una forma de validación, de reafirmación masculina. Exacto. Y en este caso, los acusados eran jugadores de rugby, un deporte tradicionalmente asociado a la fuerza y la agresividad. Aunque no todos los jugadores de rugby son violentos, es innegable que este deporte, como muchos otros, puede verse afectado por la cultura de la masculinidad tóxica. Es como si el rugby en este caso hubiera actuado como un amplificador de la violencia, como un catalizador de la tragedia. En el caso de Fernando, los acusados utilizaron la fuerza física aprendida y perfeccionada en el campo de rugby para agredirlo brutalmente. Lo vieron como un oponente al que había que derrotar, humillar, anular. Y no podemos olvidar el factor del clasismo y la discriminación. Los acusados provenían de familias acomodadas, con acceso a recursos económicos y sociales que les permitían moverse con cierta impunidad. Por otro lado, Fernando era un joven de clase trabajadora, hijo de inmigrantes paraguayos. Esa diferencia de clase, sumada a los prejuicios raciales que existen en Argentina, creó una dinámica de poder desigual que contribuyó a la brutalidad del ataque. Los acusados, conscientes de su posición privilegiada, se sintieron con derecho a agredir a Fernando, a quien veían como alguien inferior. Es como si la diferencia de clase les hubiera dado una licencia para la violencia, como si se creyeran por encima de las normas que rigen para el resto de la sociedad. Y esa dinámica de poder se vio reflejada en la actitud de los acusados tras el crimen. Su intento de encubrir las pruebas, su falta de remordimiento, su confianza en que podrían salir impunes. Es como si su posición social les hubiera dado una falsa sensación de invulnerabilidad, como si las leyes no se aplicaran a ellos de la misma manera que al resto de la sociedad. Y esa percepción, esa creencia de que están por encima de la ley es un problema que va más allá de este caso particular. Es un problema que afecta a toda la sociedad argentina. El caso de Fernando puso de manifiesto la necesidad de abordar esos problemas de raíz, de construir una sociedad más justa e igualitaria, donde la violencia no sea una opción y donde la justicia se aplique por igual a todos sin importar su origen social o su color de piel. Pero, ¿es posible cambiar un sistema tan profundamente arraigado? Esa es la gran pregunta. Una pregunta que nos lleva al corazón del laberinto judicial, al proceso que buscó hacer justicia por Fernando. Un proceso largo y complejo que nos revelará no solo los detalles del crimen, sino también las grietas y las contradicciones del sistema judicial argentino. Este caso, como decíamos, no solo nos enfrenta a la brutalidad del crimen en sí, sino que también nos obliga a mirar de frente a la maquinaria de la justicia, ¿no? Ese complejo sistema de leyes y procedimientos que busca, al menos en teoría, hacer prevalecer la verdad y castigar a los culpables. Exacto. Y en este caso en particular, el proceso judicial estuvo marcado por la intensa presión mediática social. Recuerda que las imágenes del ataque se difundieron rápidamente.
generando una ola de indignación que, traspasó las fronteras de Argentina. Es cierto, la viralización de esos vídeos, aunque terribles de ver, fue crucial para generar conciencia sobre la brutalidad del crimen y movilizar a la sociedad en busca de justicia para Fernando. Pero esa misma exposición mediática también tuvo sus sombras, ¿no? Los acusados fueron sometidos a un juicio paralelo en las redes sociales, con miles de personas expresando su rabia y pidiendo castigos ejemplares. Es un debate complejo, ¿verdad? ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y el derecho a la presunción de inocencia? ¿Cómo evitar que la indignación pública se convierta en una condena anticipada? Son preguntas difíciles sin respuestas fáciles. Lo que sí podemos afirmar es que la tecnología y las redes sociales han cambiado la forma en que nos relacionamos con la justicia. Han democratizado la información, pero también han amplificado los riesgos de la desinformación y la manipulación. Volviendo al juicio, recordemos que el proceso legal fue largo y complejo. Los acusados fueron imputados inicialmente por homicidio simple, pero luego la fiscalía cambió la carátula homicidio doblemente agravado por premeditación y alevosía. Un cambio significativo que elevó la gravedad del delito y la posible pena. La fiscalía argumentó que los rugbyers actuaron en grupo, con un plan previo para atacar a Fernando, y que lo hicieron aprovechando su indefensión. Y esa estrategia legal, finalmente, tuvo éxito. 5 de los acusados fueron condenados a cadena perpetua, mientras que los otros 3 recibieron penas de 15 años de prisión. La sentencia fue unánime y contundente, enviando un mensaje claro a la sociedad. La justicia argentina no tolera ese tipo de actos de barbarie. Sin embargo, el caso no termina aquí. Tanto la fiscalía como la querella apelaron la sentencia, buscando penas más duras para los 3 condenados a 15 años de prisión. La batalla legal continúa y es probable que el caso llegue hasta las últimas instancias judiciales. Mientras tanto, la sociedad argentina sigue reflexionando sobre las causas profundas de este crimen, buscando respuestas y soluciones para que la violencia no vuelva a arrebatar la vida de un joven como Fernando. Su muerte, aunque trágica, ha despertado una conciencia colectiva sobre la necesidad de construir una sociedad más justa, igualitaria y pacífica. Una sociedad donde la violencia no sea una opción, donde los jóvenes puedan disfrutar de la noche sin miedo a ser atacados, donde la justicia sea igual para todos, sin importar su origen social o su color de piel. Un ideal por el que debemos seguir luchando, recordando siempre a Fernando y a todas las víctimas de la violencia. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en este caso, que sin duda nos ha dejado a todos conmocionados y con muchas preguntas por responder. Preguntas que nos interpelan como sociedad y que nos invitan a construir un futuro más justo y seguro para todos. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Hasta la próxima.